partamos. Ya, pongámonos acá entonces. ¿Se ve de ahí o no? Yo no quiero salir con cartelita. Ya fue. Sí, no, sí sé que ya fue. Yo no veo. Ahí está. Se nos va a encandilar la conductora. ¿Estamos? ¿Estamos con audio? Ya, estamos entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari? Bien, ¿y tú, José? Bien, también. Bueno, les damos la bienvenida a esta nueva transmisión desde el museo. Como ustedes se dan cuenta, no estamos en el museo. No, hoy es uno de esos días especiales en los que hacemos transmisiones de colaboración y estamos en este momento fuera de lo que es parte de la facultad. ¿El hospital dónde es? ¿Cuál hospital? Ah, yo pensé que por acá había un Está en San hospital. José, que En está San al José frente. del frente. sí. Ah, ok, gracias. Bueno, justamente hay mucha gente Estamos pasando. al lado del Metro Hospitales porque estamos ubicadas frente a lo que es la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y en particular el Instituto de Anatomía, ¿cierto? Vamos a tener hoy día entonces un invitado que nos va a ayudar también a recorrer el museo, el director y profesor también de la Escuela de Anatomía, el doctor Julio Cárdenas, así que lo vamos a también introducir un ratito más. Igual acabas de anunciar que vamos a conocer otro museo, que no lo habíamos dicho. Pero está bien, está bien. Sí, estaba un poco desordenada. Volvamos entonces al principio. Nos encontramos en la comuna de Recoleta, en la ciudad de Santiago, justamente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, como decía Mariana. Estamos en una calle que se llama Profesor Sañartu. Sí, Hacia nuestra izquierda está la calle Independencia y el Metro Hospitales. Y hacia nuestra derecha se encuentra la calle Recoleta, un poco más allá, el cementerio, en fin. Y nos acaban de preguntar por un hospital porque allá está el Hospital San José. Claro. Y Estefan está muy amablemente mostrándonos un poco como el entorno. Como ustedes se dan cuenta, también circula mucha gente. Mucha gente, bueno, es la vía que está alrededor de los hospitales, que es bastante característico de esta zona, ¿cierto?, de esta comuna. Y tú ya mencionaste que está el cementerio general, ¿verdad? Sí. También tuvimos una transmisión el año Sí, pasado. por con el eso, para cementerio. hablar de las transmisiones de colaboración, ¿verdad? Transmitimos desde el cementerio y ahora estamos más o menos por el mismo barrio, pero vamos a transmitir desde lo que es, ahora sí lo podemos decir, ¿cierto?, el Museo de Anatomía del Instituto de Anatomía de la Universidad de Chile. Perfecto, Mari. Eso. Te lo aprendiste muy bien. sí. Así que, ¿movilizámonos? Sí, ¿O- primero quiero agradecer sí? a las personas Ah. que están incorporándose a la Súper. transmisión, porque hay varias personas y varios también nos han saludado. Así que nada, les recordamos que estamos acá en la calle Profesor Sañartu. Vamos a entrar en un momento más a el Museo de Anatomía. Les queríamos mostrar un poco el entorno, porque efectivamente, como decías tú, Mari, circulan muchas personas porque hay muchas cosas también acá. Sí, también queríamos hacer un poco el contrapunto entre el barrio donde nosotros estamos, ¿cierto? Museo Nacional de Bellas Artes, que es bastante diferente a por el lado de la ciudad de Santiago donde estamos ahora, ¿verdad? Está bueno el micrófono. Hoy sí, ya bueno, muchas gracias. Ah, sí. Sí. Estamos Ahí súper ya- preparadas. Absolutamente. Nuestro equipo técnico técnicamente. básicamente el Estefan, así que me parece fantástico ahí también que se lo reconozca. Nuestro técnico está acompañándonos también Constanza y también uno de los estudiantes que tenemos en este minuto, Felipe. Ahí saluden, chiquillos. Y Que se pegan el pique desde Talca, por cierto. Ah, sí, son de muy la de Talca. sacrificados. O sea, de la sí. Universidad Autónoma de La Talca. Universidad Autónoma de Talca. Oye, dice, mira, estamos en clases viéndolas, iremos el 11 de noviembre, Colegio Licura. Saludos, chiquillas del Colegio Licura, nos vemos el 11 de noviembre. Buenísimo. Por mientras están preparando aquí la... Bueno, si quieren, los chicos y chicas del Colegio Alicura pueden ver la selección de en vivos que ya está en el YouTube. Muy bien. Oye, Mari, pero no hemos contado por qué estamos acá, por qué se nos ocurrió pasar del arte, la pintura, la escultura en nuestro museo a este otro lugar. Ya, bueno, en realidad estamos teniendo más o menos una línea que se trata un poco de mezclar el arte con distintas disciplinas. Ajá. Y en este caso nos estamos yendo más por lo que es el lado de la ciencia, ¿verdad? Sí, arte y ciencia. Arte y ciencia, que es uno de nuestros temas favoritos igual. Sí, absolutamente. Y bueno, estamos haciéndolo en el marco de una exposición que está en este momento en el Museo Nacional de Bellas Artes que se llama Materia Humana, ¿ya? Entonces, nuestro proceso más o menos fue pensar básicamente qué es la materia humana, nuestro cuerpo, Sí. ¿cierto?, de que estamos hechos. Claro. Y por ahí empezamos a buscar qué espacio nos podría colaborar con esta forma un poco más amplia de mirar la obra, no solamente desde la perspectiva artística, sino que también desde otra perspectiva quizá más asociada a otras disciplinas o incluso a cómo entendemos el cuerpo, ¿verdad? La corporalidad asociada a otros contextos. Justamente porque además siempre se dice que el cuerpo desde el arte está asociado más como a lo bello. Una pregunta que también es súper antigua.
justamente el mismo tema de hablar de la belleza o dónde vienen estos cánones de belleza. Adelante, por favor. Lo curioso es que el cuerpo humano también ha sido uno de los primeros elementos que ha sido retratado o representado a través del arte. Efectivamente, ¿cierto? Si pensamos en la historia del arte, bueno, en realidad partimos retratando animales, que no me parece nada extraño, porque en realidad en ese contexto estamos pensando en el Paleolítico, imagínense hace muchos años. Sí, no estamos hablando de una época antigua, Renacimiento, estamos hablando de una cuestión muy atrás, ¿cierto? Y ya empezaron a aparecer después de las representaciones de animales que tenían que ver, ¿no es cierto?, se piensa, porque nadie sabe muy bien, pero con la caza y con estos elementos que nos ayudaban a sobrevivir, también empezaron a aparecer pequeñas figurillas humanas. Y en particular tenemos una que es nuestra favorita, por así decirlo, que es una Venus. Vamos a pedirle al Estefan si nos puede mostrar la imagen de la Venus, la figurilla pequeñita. La Venus tiene un apellido. De Willendorf. De Willendorf, sí. Me cuesta pronunciarla en realidad. ¿En serio? Sí. No sé si lo estoy haciendo bien, pero... Sí, discúlpenos ahí los puristas de los acentos. Pero sí, bueno, la Venus de Willendorf. Se está viendo en pantalla ahora, ¿cierto? Ahora sí, sí, ya, súper. Bueno, esa figurilla, que es una estatuilla muy pequeña, que si no me equivoco está hecha de marfil, me parece, o hueso, es una de las primeras representaciones que hay de la figura humana. Y si ustedes se fijan en ella, más allá de ser más o menos realista, está como bien centrada en exagerar ciertos rasgos, ¿verdad? Sí, sobre todo las caderas, el busto, el vientre también. Una figura femenina que lo que más probable a lo que se esté refiriendo es como a temáticas relacionadas con la fertilidad. Como hablábamos de supervivencia, claro, ¿verdad? Sí, estamos hablando de culturas muy antiguas. Es una figurilla que debe ser como de este tamaño, no supera los 10 centímetros de altura y que efectivamente ya empieza a ser vestigio también de cómo los seres humanos están tallando primero, están haciendo artefactos, pero también están representando su propia corporalidad. Por eso nos interesaba también mostrarles. Efectivamente a conversar de esto. Aunque, ¿sabéis qué? Estaba pensando en la mañana que esta figurilla también ahora está trabajada o está también pensada más recientemente desde perspectivas feministas. Ah, bueno, sí, también lo hemos tratado, ¿verdad? Porque se piensa que, siempre se cree que fueron, no sé, quizá pensar que es una persona masculina la que hizo la talla de la figura femenina, pero a lo mejor podría ser de forma diferente y a lo mejor es una de las primeras observaciones del cuerpo femenino desde una mujer. Exactamente. Sí, y eso explicaría un poco las proporciones, ¿verdad? Porque si uno se mira de arriba hacia abajo, como que se ven las mismas exageraciones que se ven en esa figurilla. Claro, como sus propias curvas. De todas maneras, les invitamos a buscar esas imágenes, están en internet también, pero creo que era importante hacer el guiño también, por supuesto, a la importancia de la lectura o la perspectiva de género en todos los estudios, incluido este. Efectivamente. Y no solamente tenemos el ejemplo de la Venus, ¿no es cierto?, que es un ejemplo que se encontró en Europa, sino que también tenemos mucho más cerca de casa, en particular en el sur de Chile, ¿cierto? Sí. Es un paredón, así se llama, ¿no es cierto?, el paredón de las manos, que está en Aysén, donde lo que ocurrió fue que personas ya de la antigüedad, ¿verdad?, 7.000 años más o menos. Oye, sí, espérate, ¿la Venus más o menos de qué rango era? 27.000 años. 27.000 años atrás, pues estábamos hablando de un rango súper considerable. Súper, ¿cierto? Pero bueno, aquí en Chile obviamente es más nuevo porque la población aquí, pensando en los primeros humanos, personas que llegaron a América, fue mucho después, ¿verdad? Pero igual este paredón, que también pueden ver las imágenes. Sí, le vamos a pedir al Estefan que nos muestre el de las manitos. Claro, este paredón fue hecho por nuestros antepasados y nuestras antepasadas también. Sí. Que están más cerca geográficamente de nosotros, ¿verdad? Y consiste en distintas huellas que fueron dejando ellos con sus manos en esta pared de roca. Entonces, a mí me parece interesante porque pasábamos de la Venus de Willendorf, que es una representación tridimensional, una pequeña esculturilla, figurilla, ¿cierto? Donde habíamos hablado de que se consideran estos volúmenes, pero el paredón es algo súper distinto porque efectivamente lo que se ve va a ser cómo se plasma como la presencia de estas personas, ¿cierto? En un lugar que es permanente, eterno. A través de la huella de la mano, ¿verdad? Exacto. Que sigue siendo una cosa súper significativa. Y yo creo que también tiene la particularidad de que es como el origen de dos disciplinas muy importantes en el arte, que es la escultura y por otro lado la pintura, ¿verdad? Así que, bueno, pasen chiquillos, pasen. Oye, vamos entrando de repente. Yo creo que debemos enfilar hacia lo que sería... Mientras seguimos hablando del paredón, porque me parece interesante también recordar que es un espacio que está más geográficamente cerca de nosotros.
Sin embargo, está en Aysén. Claro, dijimos más cerca de nosotros, Era entre Berto comillas, Pillendorf. claro, pero igual es un contexto súper distinto, ¿cierto? Pensándolo temporalmente también. También eran personas que vivían en ese paisaje, que es un paisaje muy rico, muy verde, pero que igual estaban sometidas a todo este tema que era la supervivencia inmediata. Que yo creo que igual es una característica bien importante de ese tipo de arte. Y que ya se empieza a alejar o empieza a haber una diferencia entre como el arte que nosotros tenemos en el museo actualmente. Sí, creo que es súper interesante porque cuando uno empieza a ver estas manifestaciones, primeras manifestaciones culturales, tal vez por darle un nombre, ya se empieza a hacer esta distinción de como, ¿pero eso era arte? ¿No era arte? Esa es, no sé si es una pregunta que nosotros podemos contestar tampoco. Pero creo que efectivamente lo que tú planteabas al principio de este como ejercicio de no solamente separar las áreas del conocimiento como esto es arte o esto es ciencia, sino que al claro. revés, potenciar estos vínculos. Claro, probablemente era todo parte de una misma producción que hablaba un poco de nuestra cualidad humana, más allá de si la vamos a meter en cierto casillero o en otro, ¿verdad? Claro. Mira, acá alguien nos comenta, mira, claro, también podría ser considerada dentro del paredón de Aysén, justamente estábamos hablando de eso, impresiones de esténciles. Sí, porque justamente las manos no solamente están plasmadas, es decir, como, no sé si entintadas es la palabra, y plasmadas ahí, sino que también se hace como este Claro, negativo. es como el vacío. Exactamente. Sí, eso es lo interesante, ¿verdad? Sí, es súper, se puede visitar todavía, de hecho, hasta el día de hoy, ese paredón de Aysén. Sí, me imagino que sí, no sé por la pandemia, seguramente hubo Ah, restricciones, tenemos que- pero claro. ahora que sabemos que a efectivamente. partir de un par de días en el futuro vamos a poder andar sin nuestra mascarilla y en teoría vamos a poder hacer todo lo que hacíamos antes de la pandemia, yo creo que sí se va a poder ir, claro, abrazarnos. Bueno, efectivamente nuestra idea con esta breve introducción era un poco mencionar algunas de las representaciones más antiguas tal vez, evidentemente hay otras muchas más. Muchísimas, ¿verdad? Escogimos dos que eran más o menos significativas, pero ustedes después pueden buscar arte paleolítico y van a encontrar miles de ejemplos que son muy enternecedores incluso, por ver cosas que fueron hechas hace tanto tiempo. Refirámonos un poquito entonces a la exhibición porque ahí también hay algunas cosas que no son tan antiguas, por supuesto, pero que sí refieren al cuerpo humano y a distintos tipos de representaciones. Dale, sí, bueno, la exposición se llama Materia Humana, está actualmente en exhibición en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el primer piso, en lo que sería la Sala Sur, y está curada por nuestra curadora, que es Paula Honorato, y por la curadora del Museo Histórico Nacional, que es Jimena Gallardo. Ellas dos hicieron una colaboración para crear esta exposición, cierto que muestra muchas obras que pertenecen a la colección del museo, pero así también tiene objetos que pertenecen a la colección del Museo Histórico. Entonces se hizo más o menos esta simbiosis, ¿cierto? En mostrar objetos que tienen su, no sé si decirlo su valor, pero como pertenecen a esta colección que tiene un enfoque más historicista con nuestra colección que está más centrada, ¿cierto?, en el arte, en las artes visuales. Al final. Sí, tal vez yo creo que esa es la palabra clave que también nos gustaría instalar en estas conversaciones. Ya no recuerdo cuántas tenemos, Mari, de arte y ciencia. Hicimos hace un tiempo atrás una que se llamó Geocromía a partir del trabajo de Jimena Izquierdo también, donde hablábamos, por ejemplo, del cruce interdisciplinario entre el arte y la geografía, ¿quién más estaba trabajando ahí? No me acuerdo quién era el otro. Geógrafo y geólogo. Exacto, gracias, geólogo, se me había olvidado Sí. el geólogo. Un poco también justamente para ir haciendo estos cruces de enfoque, para Exacto. que no solamente estemos como separando como los huevos de distintas canastas, por decirlo de alguna manera. Claro, y en este caso nos vamos a ir más para el lado de la biología y específicamente de la medicina. Exactamente. Es una- Volviendo un poquito al tema de la exposición, creo que también es importante señalar que es una exhibición que, como decía la Mariana, mayormente tiene piezas de la colección del Museo de Bellas Artes, pero también es reflejo de este espíritu colaborativo con el Museo Histórico Nacional. Recordemos también que somos 3 museos nacionales, así que nos queda una pendiente tal vez con el de Historia Natural. Sí, yo creo que eso tiene que pasar, ya que estamos arte y ciencia tiene que pasar, pero bueno, Eventualmente. se vienen cositas. Sí, siempre, siempre. Bueno, entonces, para retomar un poco el tema general de la exhibición Materia Humana, es una muestra que está dividida en distintos ejes también, que absolutamente recomendamos poder ir. Va a estar abierta hasta noviembre, no recuerdo el día exacto, pero sé que es noviembre en este minuto y que esperamos que puedan visitarles. Les recordamos también nuevamente que el museo está abierto de martes a domingo desde las 10 de la mañana a las 5:30 de la tarde y es absolutamente gratuito. Gratuito.
Y a partir del lunes, Desde el sábado. desde el sábado, Sí. sin pase de movilidad y sin mascarilla. Exactamente, sí, tal cual. Ah, buenísimo, ya, súper. Es que a mí no me aparece todavía. Sí, entonces, como también les contábamos, son piezas de distintos orígenes. Hay piezas, de hecho, tanto pinturas, como también creo que es súper interesante incluir el videoarte. Hay Sí. fotografías. Colecciones también. más clásicas, pintura, escultura, pero como bien dices tú, videoarte, fotografía, arte contemporáneo, objetual, ¿verdad? Sí, hay una hay muestra hartas importante. cosas. Bueno, de hecho, Paula Honorato es la curadora de arte contemporáneo del museo. Porque recordamos que tenemos dos curadoras también. Entonces, esta exhibición trata un poco de hacer un cruce y una lectura que involucre muchas técnicas, pero también distintos orígenes, insisto. De hecho, hay una obra de Roberto Mata, que siempre nos preguntan cuándo está la exhibición. ¿Dónde puedo ver el Mata? En este momento usted puede ir a ver un Roberto Mata original en el museo. Oye, mira, bueno, excelente posibilidad, de que nos están agradeciendo. Acá hay una persona que dice, imposible no recordar a Rembrandt cuando se habla de la corporalidad humana en cohesión con el arte. Se están adelantando. ¿Queréis mostrarla al tiro, no? Ya, mostrémosla. Después la podemos volver a mostrar igual. Ya, buenísimo. Por favor, ¿puedes ayudar? Es la del... Ahí, para que... La que tiene la cabeza. Tenemos contemplado también a Rembrandt, por supuesto. Sí. Excelente trabajo, aquí nos están agradeciendo también, Mari. Muchas gracias por todo el cariño y los saludos. Bueno, teníamos contemplado también a Rembrandt porque fue uno de los artistas que además empezó a hacer muchos estudios con respecto justamente al cuerpo humano. Sí, bueno, yo creo que ese tema lo vamos a tratar después igual Sí, respecto por a la supuesto. anatomía en sí, pero siempre fue una disciplina controvertida, ¿o no? Sí. Porque siempre estuvo este tema moral que decía, bueno, hay que investigar por un lado para entender por qué nos enfermamos y qué nos está pasando, pero por el otro lado, desde una perspectiva ya más religiosa, más en el pasado, ¿verdad? Claro. De que los cuerpos no se podían tocar y no se podía hacer este tipo de actividad, entonces, claro. Ay, de nuevo se nos cruzan los enfoques, Sí, ¿viste? entonces Rembrandt fue un artista muy importante que empezó a tratar estas escenas y que también se interesó mucho en lo que era la anatomía en sí. Y bueno, Leonardo da Vinci, para Sí. qué no decirlo, renacentista. El Renacimiento yo creo que evidentemente fue una pieza clave con respecto a eso. Tal vez podríamos ver otra imagen muy representativa de... Que también está ahí en nuestra colección de imágenes, que es El hombre de Vitruvio, que seguramente ustedes lo recordarán, porque sale en todas partes. Y Porque de hecho, mira, de hecho yo me lo puse claro. acá. Y además, porque también se utiliza mucho en medicina. Sí, sí. Sí, aunque a pesar que es una obra hecha por un artista, ¿verdad? Se ha transformado en una especie de ícono que se utiliza mucho en el mundo médico. Bueno, ¿te acuerdas eso como del espíritu renacentista, también encapsulado en el concepto de el hombre universal? Claro, porque ellos hacían de todo. Claro, de todo un poco. Sí, pero además también recordemos que hay una curiosidad entonces constante de los artistas también que tiene que ver con cómo retratar el cuerpo humano, cómo representar el cuerpo humano. Y eso es algo que por eso mostrábamos al inicio tanto la Venus como también el Paredón. O sea, no necesariamente tenía que ser artista para que te interesase el cuerpo humano, ¿sí? Pasa con los niños pequeños, por ejemplo. Ah, bueno, sí, claro, es una etapa del desarrollo en que uno empieza como a fijarse en el cuerpo humano y a tener un interés, me imagino que natural, por esta idea de representar, ¿verdad? Claro. Tenemos como estas típicas representaciones más como de primera infancia, ¿cierto? Del propio Los cuerpo. palitos. Los palitos, claro, como esta síntesis también. Sí, de hecho, cuando hablamos de arte antiguo, ¿cierto? Pensando en el paleolítico que ya mostramos, la síntesis es la característica principal, ¿verdad? Después empiezan a aparecer otro tipo de artes como más elaborados, donde aparece esta intención de mímesis con el medio, pero en un principio nuestros antepasados y antepasadas se basaron mucho en lo que era la síntesis. Tú tenías un circulito con los palitos y ya se entendía como figura humana. Y eso también tiene que ver, ¿no es cierto?, con este valor simbólico que tenían ese tipo de imágenes. Claro, pero también con la autopercepción, ¿cierto? Tal vez nosotros ahora como sociedad estamos en una discusión tal vez un poco distinta porque ya pasamos como la primera presentación, ahora estamos viendo también como qué valor simbólico y social tienen esas representaciones, ¿cierto? Los distintos tipos de cuerpos, las diversidades. Estamos teniendo una mirada más crítica también. Claro, sí, y más diversa también más de diversa. esas representaciones. Exacto. Sí, ahora creo que siempre es importante mencionar que está esta discusión entre si era arte o solamente una manifestación cultural como más desde la antropología tal vez, pero lo cierto es que, no sé, los egipcios o también en las culturas más cercanas a Latinoamérica, está esta síntesis, no solamente del propio cuerpo, sino que también de lo que rodea, árboles, animales, el agua, El paisaje. el paisaje, Sí. por supuesto.
Sí, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, he escuchado por ahí respecto a la antropología, que una de las características principales del ser humano cuando empieza a ser tal, o el ser humane en realidad, es cuando primero entierra a sus muertos, Ajá. porque empieza a creer como en estos conceptos más espirituales y porque hace arte. O sea que el arte, en teoría, nos separa un poco del resto de las criaturas. A lo mejor también existen otras criaturas que hacen arte, no lo sabemos, pero hasta el momento, en teoría, somos los únicos. Fuera de este planeta, claro. Quizá, no lo sé, puede ser. Yo no me quiero cerrar a ninguna posibilidad. No, nunca, Mari, no, por supuesto. No podemos ser tan egocéntricas. Egocéntricas, Bueno, sí. justamente la idea entonces con este en vivo era poder hacer también una ampliación de estos enfoques. Por supuesto, desde el museo nos interesa mucho que el arte se entienda también como algo que ha estado permanentemente, no solo en nuestras vidas, sino que en el quehacer o en la cabeza de los seres humanos desde tiempos inmemoriales. Sí, y efectivamente vamos a ver en el museo también, que vamos a visitar ahora, algunas piezas que, si bien no pertenecen a una colección de arte, yo creo que tienen bastante de artísticas igual. Sí, bueno, y además creo que es súper interesante también cuando hablamos, por ejemplo, de cómo nos vemos por fuera, ¿cierto? Y después como maravillarse con lo poco y nada que nos conocemos, Que nos como conocemos por dentro. No, lo quiero unir. Literalmente. Lo quiero unir porque el otro día cuando tuvimos, estoy citando como los en vivos que hemos tenido de manera previa, ¿cierto? El otro día tuvimos el último en vivo que era mostrando como un poco los órganos del edificio, del Museo de Bellas ¿Verdad? Artes, Que hicimos ¿cierto? esa analogía, ¿cierto? Entre un organismo vivo y el museo. Exacto, y de como lo externo, lo superficial, y como lo poco que se conoce toda la parte interior estructural y que nos constituye y construye también. Claro, la piel versus el interior. Exactamente. Entonces, bueno, el otro día lo hicimos a partir del tema del edificio y la arquitectura del edificio, cómo se construye este edificio, pero ahora lo queremos hacer a partir del cuerpo humano. De nuestro propio cuerpo. Así que ahora vamos a poder entrar pronto al Yo Museo creo, de Anatomía. Tenemos a nuestro invitado, que es el doctor Julio Cárdenas, así que lo vamos a comprobar ahí. ¿Está todo bien? Sí, súper. ¿Sí? Por favor, adelante. Adelante, doctor. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien y usted? ¿Cómo Bien, está? bien. Primero, muchas gracias Gracias por aceptar acompañarnos. participar de esta actividad, por recibirnos también acá en el museo. Estuvimos haciendo una breve introducción entonces sobre cómo también desde tiempos muy antiguos se ha representado el ser humano, pero lo poco que lo conocemos tal vez por dentro y por qué también es interesante tener un museo de anatomía y además unido a la Facultad de Medicina. De medicina, claro. Sí. La verdad que cuando uno va estudiando el cuerpo humano a través de la historia, lo primero que se viene a la memoria es más bien esta relación entre la vida y la muerte, donde el estudio del cuerpo humano va orientado al más allá. A una Nosotros hablamos incluso de los egipcios ahora recién. Claro, una pensando en preservación eso. del cuerpo. Ahora, sí tenemos que acostumbrarnos como chilenos a hablar de los chinchorros. La cultura ¿Verdad? chinchorro son 7.000 años antes de Cristo y los egipcios son más o menos 2.500 o Claro. 3.000 años antes de Cristo. Y los chinchorros tal vez probablemente por el hecho de morir jóvenes, pues la gente moría muy joven, entonces prácticamente nacía para morir. Ellos tienen una cultura relacionada con la muerte en la que conservaban sus cuerpos de los seres queridos para una vida eterna. Y claro, los egipcios también lo hacen, los incas también, acompañando con elementos de la vida cotidiana para servir en esa vida del más allá. Y de ahí surge este conocer del cuerpo humano, inicialmente por ese motivo, pero después ya con los griegos esto va cambiando y vamos comprendiendo el cuerpo humano normal versus el cuerpo humano enfermo. Y eso es lo que se mantiene hasta hoy, en que nosotros estudiamos el cuerpo humano ya no solo para aprender de las enfermedades que están como bien categorizadas en realidad, sino que también para ver cómo lo instrumentalizamos, cómo lo intervenimos para lograr la salud de las personas, logrando entonces pasar de los 20, 25 años a más de 80 años, que es nuestra expectativa de vida. Hoy nacemos y probablemente la última semana, las últimas 2 semanas, no hemos pensado que nos vamos a morir todos. Claro, es que yo creo Somos que quizá eternos es porque ahora, en teoría ¿no? hemos estado muy bien últimamente, Claro. pensando como en salud en general, ¿verdad? Las personas viven mucho más, en general se mantienen mucho mejor, ¿verdad? La juventud se ha alargado, no solamente psicológicamente, sino que también físicamente, Sí. ¿verdad? Y todo eso yo creo que ha afectado un poco la percepción de, claro, tener este golpe un poco de realidad de que uno efectivamente en algún momento va a morir. Claro. ¿verdad?
Así que esas son las motivaciones, los cambios que ha ido a través de la historia. También nosotros, ustedes van a ver en el museo cómo hemos cambiado la forma de estudiar el cuerpo, la técnica que se utiliza, la materialidad que hay involucrada en el estudio del cuerpo humano. No solamente los distintos materiales que el cuerpo humano tiene, sino que también cómo nosotros podemos intervenirlo de distintas maneras para lograr conservarlo y poder entonces exhibirlo al público. Igual es muy interesante que mencionara los chinchorros, Sí, porque estamos llegando para allá. sí, haciendo la conexión, ¿verdad? Porque hablamos de las características que nos definen a nosotros como seres humanas y humanos, que es principalmente tener esta concepción espiritual, ¿cierto? De enterrar a nuestros muertos y también la capacidad de crear arte. Y en particular los chinchorros yo creo que unen muy bien las dos cosas, Sí. porque en realidad era un trabajo con los mismos cuerpos de los antepasados, pero también con una intención bastante estética, ¿verdad? Porque ellos manipulaban, creaban máscaras. Sus máscaras funerarias, utilizaban distintos materiales de la vida cotidiana, vegetales también, Colores claro. también. Sí, 4 o 5 técnicas, bueno, Bernardo Arreaza, Vivian Standen, son las personas que han investigado bastante al respecto allá y Yo claro, creo son que- nuestras, pues son muñas, pero son nuestras. Eventualmente deberíamos hacer algo con los Eso chinchorros. también. Queda pendiente. Yo creo que podríamos ¿Podríamos entrar. entrar? ¿Ya? Sí, ¿Estás? podemos ir. Vamos. Por mientras, doctor, que entramos, podríamos conversar un poquito respecto al edificio en sí. Ya. Porque el museo, bueno, no está solo, sino que está emplazado en esto que es el instituto. Bueno, nosotros de la sabemos por qué estamos acá en el área norte, ¿ya? Y la verdad que aquí hay que echarle la culpa a la población aborigen que había cuando llegó Pedro Valdivia. Estamos hablando de 1541, donde la población en el norte del río Mapocho estaba una población mapuche, ¿ya? El lonco era el lonco Huechuraba, que estaba en este sector, y por ese motivo Pedro Valdivia va a fundar la ciudad de Santiago al sur del río Mapocho. Posteriormente, en 1824, Bernardo Higgins, para poder enterrar a los héroes de la independencia, va a construir ese edificio, el cementerio general. Esa es la causal por la cual se genera todo este polo de desarrollo, primero sanitario, cementerio general. Eso hace que se construya en 1872 el Hospital San Vicente de Paul, Claro, tenía lógica tener los hospitales cerca de ese porque antes, en los hospitales viene la palabra hospitalité. La gente a los hospitales se iba a morir, no iba a sanarse. Por lo tanto, había que construir un hospital cerca del cementerio. Claro. Y de la Escuela de Medicina que estaba en la calle San Francisco, detrás de la Santa Rosa de las Matadas, el San Juan de la Guada, la Alameda de las Delicias, es necesario, por la cantidad de estudiantes, aumentar su capacidad. Y qué mejor entonces que la Escuela de Medicina queda al lado del hospital. Claro. Y se construye la Escuela de Medicina acá. Y eso fue en 1889. Pero resulta que la escuela tenía anatomía en primer piso y con el mal olores de los cadáveres por la putrefacción. Pensando que fue hace mucho tiempo y no había Claro, como porque los no había sistemas técnica de conservación actuales. como la que tenemos ahora. Entonces, había que sacar los cadáveres. Claro. Y anatomía empieza a construirse acá. Y eso fue providencial porque alguien de química, sale y ocupa el lugar donde estaba anatomía y dejan un compresor de alcohol junto con un compresor de eléctrico, obviamente con un tambor de alcohol, y se incendia toda la escuela de medicina. Y anatomía, por estar aquí, se salva. Ustedes van a ver el auditorio de madera, todo. Eso lo vamos a mostrar Y más por adelante. eso, claro, y por eso este lugar es el más antiguo Claro. que tiene toda la escuela y prácticamente tiene hasta una mesa de 1843, que son los albores de la Universidad de Chile cuando inicia la carrera de medicina. Claro. Así que somos no solamente una de las disciplinas más antiguas con las que se enseña la medicina, sino que también físicamente la infraestructura es una de las más antiguas que tiene toda la escuela de medicina, de la facultad. Sí, solo para dar un poco de contexto, en el caso del museo, habitualmente hablamos de una institución también como muy vinculada a la República y Chile también, por supuesto, poniendo como instituciones que sean de carácter básico de servicios, pero también Claro. que vayan construyendo Claro. como cultura, como un imaginario chileno. Entonces ahí más o menos compartimos un poco la fecha. La Academia de Arte es de 1849, por ejemplo. Claro, estos edificios son edificios, bueno, neoclásicos, la Claro. típica usanza del frontispicio griego, construido por Juan Martínez, este instituto, en la Eso década de los también lo teníamos 40, presente, Premio ¿cierto? Nacional de Arquitectura. Y que también construyó la Facultad de Derecho.
Y la escuela militar. La escuela militar. Entonces vemos grandes columnas que son más características de ese estilo y por eso somos depositarios en realidad no solamente de la tradición, no solamente de esta república, sino que también de la arquitectura, lo que significa estos espacios dentro de esta urbe que ahora ya los edificios alrededor como que están comiendo. Sí. Hay un problema también arquitectónico Como de urbanística. Sí, bueno. mal hecho. O sea, tú deberías privilegiar los edificios patrimoniales versus la construcción de habitaciones que deberían estar un poco más alejadas de ellos para justamente lo que el impacto no disminuirlo al respecto. Muy interesante y además pensando que son espacios patrimoniales, ¿verdad? Pero que están rodeados por la vida actual, contemporánea, Claro. la rapidez, ¿cierto? Mucha gente, entonces, claro, es una mezcla entre... este Uno se origen. explica por qué va quedando justamente esto, pues metido dentro de los hospitales, porque el metro se llama Metro Hospitales. Claro. Que aquí está la calle Carrión, que antiguamente era la calle El Panteón, porque llegaba ostentosamente al cementerio, después de la avenida de La Paz. Por aquí pasaba, por la calle Vivaceta, que se llamaba Los Hornitos antes, pasaba Manuel Rodríguez desde Tiltil. Esta calle Independencia, que antiguamente era el antiguo camino real del Inca, después se llamó Camino Chile, y después cuando pasa el Ejército Libertador, desde Chacabuco pasa por acá, o sea, desde los Andes, imagínense, ahí uno va relacionando. Desde los Andes viene el Ejército Libertador, Chacabuco, y pasan por acá y se llama desde ahí Independencia. Claro. Luego de haberse llamado La Cañadilla, porque había plantación de cañamay. Entonces, esas cosas realmente es importante porque eso te da un valor de por qué estamos acá y no en otro lado. Claro, por supuesto. Y en este sector de Santiago también. Claro. El público quiere entrar, Sí, yo creo. sí, quieren entrar, pero están agradeciendo mucho toda su... Que no dé mala lata, ahí No, entremos no, luego, al ¿ah? contrario, No. me encantan estas charlas, dice aquí una chica, Pintura Carolina. Están preguntando si va a quedar grabado, les volvemos a recordar que todas estas transmisiones están guardadas y alojadas en el YouTube del museo, pero también en el Instagram En el del Instagram museo. también. Así que ahí, del Museo Nacional de Bellas Artes, porque ahora estamos en el Museo de Anatomía, en la comuna de Independencia, en Santiago de Chile. No tan lejos del museo, pero de hecho nos vinimos caminando, pero entonces no es tan lejos, pero más o menos como deben ser como unos 20 minutos caminando, un poquito Yo lo más. sentí más. Yo diría que una media hora, Bueno, pero bueno. depende del paso que lleven. Entremos entonces, Ya, ¿les vamos parece? para allá. Pásenos. Bueno, aquí también lo que podemos ver son chicos, ¿ah? Ya. Bueno, Son- aquí son vemos estudiantes. que hay mucho movimiento ahí dentro también. Mire, doctor, no daba la lata, es muy interesante lo que está hablando, ¿eh? Acá lo que ven son estudiantes de enseñanza media que nos vienen a visitar. Empezamos esto con visitas de 100, 150 alumnos que venían inicialmente por unos pequeños de jardín infantil que venían a una actividad que era Conozca su barrio. Hoy son más de 12.000 estudiantes que vienen con visitas guiadas, programadas y todo de los colegios a hacer esta visita patrimonial. Se ponen delantales, guantes, vive la universidad más como una experiencia vocacional en la que ven los cuerpos también, tocan, pero se embeben de esta historia, de este patrimonio y de la cultura y del museo. Y tienen la posibilidad de ver si van a tener vocación para Claro. dedicarse a esto también. Porque también uno tiene claro que no todo le va a gustar a la gente. Hay gente que le gusta derecho, arquitectura, y no tiene por qué gustarle esto. Nosotros nos gusta el arte. Ah, claro, pero aquí van a ver harto de arte. Sí. Esto tiene bastante de arte, así que... Doctor, perdón que Importante. lo interrumpa, me parece súper interesante relevar tal vez una cosa que puede pasar media como colada, pero que usted decía que los primeros grandes visitantes de este museo los fueron pequeñitos. personas muy pequeñas. Así es. Estábamos hablando hace un rato de las infancias, las primeras infancias, como también son como lo primero que se representa es el cuerpo humano, entonces tal vez no es tan Cuando alejado. los niños Y no hay empiezan a una cosa dibujar. tampoco, y uno tiene que sacársela de la cabeza, que la morbosidad. ¿Ah? Entonces dice, pero eres una dueña de casa, en una familia, cuando viene acá el Día del Patrimonio, que abrimos todo el día del último domingo del mes de mayo, uno dice, ¿qué morbosidad va a haber en familias, en los niños pequeños que quieren ver la maravilla de lo mismo que significó para la gente el Renacimiento ver todos los órganos dentro de un cuerpo y preguntarse cómo funcionan y cómo interrelacionan cada uno de ellos para conformar un ser humano? Eso realmente es tremendamente maravilloso, el poder conocer
el interior del cuerpo, no solamente el exterior, lo que nosotros conocíamos en esa época mirando recién las estrellas. Hoy vemos después de todo eso cómo hay una introspectiva de estar mirando también el cuerpo humano desde el interior. Claro, y por algo los artistas también siempre tuvieron esa inquietud, ¿verdad? Trabajar con modelo vivo y después ya empezarse a involucrar, como hablábamos de Rembrandt, con las disecciones de los cuerpos. Sí. Bueno, arriba hay un cuadro también de Rembrandt de 1632, de la anatomía del Dr. Tulp. La vamos a ver también. Sí. Bueno, usted no sabe hasta el día de hoy cómo de repente llega gente que dice, no, mucho desnudo para los niños chicos. Sí. O sea, sucede. Nos es algo pasa. que Sí, pero no van a ver porque habitualmente nuestra anatomía no está orientada en la superficialidad de la piel. Van a ver cuerpos sin piel. Así que en el fondo ahí se pierde un poco esa morbosidad que podríamos eventualmente tener. Están aquí agradeciendo el recorrido. Aquí Gaby Pizarro dice que buen recorrido. Recuerdo ir a dibujar al Museo de Anatomía cuando estaba en la Escuela de Arte. Mira. Sí, algo que tenemos que retomar. Aquí nosotros estamos esperando a los artistas. De hecho, vamos a tener un artista que va a estar trabajando nosotros porque también vamos a tener la posibilidad de hacer muestras, objetos anatómicos no cadavéricos en los cuales los artistas acá tienen mucho que decir. Vamos entonces. Subamos, sí. Oye, ya Subamos. comenta que la gente que dice eso se baña con ropa. Sí. ¿Podríamos ir recordando tal vez, doctor, cómo uno puede acceder a este museo, cómo se visita, Bueno, hay son- que concertar cita? Claro, hay una página www.museodeanatomía.cl, pero también hay otra, que un correo, que se llama extensionmorfología@gmail.com, Ya. en la cual las personas hacen la solicitud. Habitualmente grupos de estudio, grupos de colegios que vienen 30, 40, hasta 70, ahora por asunto de la pandemia, pero estamos más o menos aumentando ya mañana y tarde. Bueno, ya sabemos que esas restricciones se empiezan a levantar un poco Claro. ahora. Y de hecho lo tuvimos que abrir en la tarde también, entonces estamos recibiendo cerca de 140 personas diarias, pero todo con visitas guiadas, ¿ya? Justamente Hay en que esto. hacer cita en el fondo. Claro. Sí, ya. Y las personas individuales también al mismo correo, pero se les da un teléfono para que ellos se adscriban a estos grupos y puedan entonces disfrutar de la Entonces visita. una persona que viene sola con grupos Puede más hacerlo pequeños también. igual puede venir. Antiguamente no, hoy sí le incorporamos. No, en eso muy bien. Y Entremos. vamos a pasar. Entremos. Museo Humberto Vargas. Humberto Vargas. Bueno, los museos parten en realidad como una sala de colecciones habitualmente, que eran politemáticas y que después se van haciendo muy específicas. Nosotros el área nuestra es el área de la anatomía y una vez que los preparados son exhibidos al público se va convirtiendo en una sala de exhibición. ¿Ya? Tenemos una sala de colecciones abajo, una biblioteca, tenemos otra dependencia en las cuales también van alimentando, por señalar de alguna manera, este museo, en el cual parte con una breve reseña de la historia de la anatomía acá en Chile, ¿ya? Con los materiales con los cuales se efectúa la disección. Tenemos trepanadores de cráneo, bisturí, cortótomo, pinturas en el fondo. De color rojo se pintan las arterias, las venas de color azul, los nervios de color amarillo, para que sea más fácilmente comprensibles por la población, por la gente, las estructuras. Desde esa perspectiva y pensando que nos puede estar mirando gente que no conoce mucho del tema, ¿cómo definiría usted la anatomía? ¿Qué es? ¿Y cómo se relaciona con el resto de las ramas de la medicina? La anatomía es como el estudio del cuerpo humano por partes, por señalar de alguna manera. Hay áreas en las cuales se parte como un todo, una anatomía de tipo descriptiva. Después también uno puede ver por segmentos topográficos donde mezcla todo, huesos, músculos, todo de una zona topográfica en particular. Después puede haber una anatomía de imágenes, ¿ah?, para poder estudiar el cuerpo humano, una anatomía clínica en relación con las enfermedades. Entonces se van agregando distintas ramas del estudio anatómico, pero en el fondo es el estudio del cuerpo humano a través de la disección. Perfecto. Y es por eso que vemos como distintas partes en el fondo. Claro, nosotros partimos con cosas tan básicas. Por ejemplo, acá tenemos un cráneo de una persona que sabemos que es joven, porque después de una persona ya adulta tiene todos los huesos que están soldados. Hasta los 18 nos había dicho. Claro, entonces ahí se ponen porotos adentro, se hinchan y empieza entonces a separar los huesitos. Entonces podemos ver el frontal porque está al frente, el temporal porque pasa el tiempo. Aquí aparecen las canas y por eso los antiguos, los Y por griegos eso pusieron. aparecen primero los No costados. sabía Claro. que se llamaba así. Y por eso le llaman temporal.
de tiempo, el occipital que es la parte posterior, el fenoide que tiene forma de un murciélago, el maxilar, la mandíbula, el malar, el cigomático. Son distintos huesos que van a conformar nuestro cráneo que tienen algo muy importante dentro que los egipcios justamente no conocían para qué servía. Y por lo tanto la momificación ellos lo sacaban a través de la nariz, que es el encéfalo, nuestro cerebro. Pensaban que el cerebro no era lo más importante, No, sino que el corazón. el corazón, por el claro. cerebro. ¿Ya? Doctor, venía un poquito más adelante esta pregunta, pero la gente está muy ansiosa queriendo saber, así que me voy a adelantar A ver, un poco. dilo nomás. ¿De dónde sacan los cuerpos que están acá? Claro. Los cuerpos que ustedes van a observar acá en el museo, que son más antiguos, son de personas NN, habitualmente no un nome, sin nombre. Que eran porque había un déficit en la identificación de las personas fallecían, nadie los reclamaba, los hospitales, la gente se iba a morir y ahí quedaban. ¿Y de más o menos qué época son esos cuerpos más antiguos? Bueno, estamos hablando de 1850, Bien antiguos, bien súper antiguos, a 1900. Pero ya desde 1985 empieza a haber una modificación. Había gente que en forma voluntaria venía y decía, ¿saben qué? No quiero hacer gastar a mi familia, vivo solo, pero principalmente quiero que mejore la calidad de la enseñanza de los profesionales del área de la salud. Y eso ha sido lo fundamental. Entonces, se han creado programas de donantes de cuerpo, de los cuales Chile fue como uno de los pioneros, en todo el mundo ahora, hasta al punto que la Federación Internacional de Sociedades de Anatomía ya preconiza que tienen que ser donantes, personas que voluntariamente han ofrecido donarse en vida. Por lo tanto, hoy los cuerpos que nos están llegando al laboratorio o los que están en el pabellón son de personas que se han donado en vida. En cambio, los que ustedes observan acá son personas que han llegado de forma involuntaria a este lugar. Doctor, y respecto a lo que usted mencionaba, ¿no es cierto? Tenemos, ¿verdad?, los cuerpos reales de los que estábamos hablando recién, pero también hay una serie de colecciones que ya son modelos. Claro, por ejemplo, acá vemos polímero. Tenemos que recordar que los primeros objetos que van a recrear el cuerpo humano son hechos de madera. Eso es lo más antiguo. Tal vez algunas... ¿Tenemos uno de madera? No, acá no, No, hay acá no ninguno tenemos de madera. Y tal vez si uno va a la parte primitiva, donde se ven las Venus primitivas, son de piedra, hablando ¿verdad? de las Hablando venas. ¿Cierto? Ya. Sí, la mostramos. Entonces después ya madera, después va pasando lo que es el papel maché, que es el que nosotros, cuerpo que tenemos... ¿Podríamos ver ese modelo? Sí, vamos a ir a ver para directamente... aprovechar? Porque yo creo que ese modelo igual tiene relación un poco con El nuestro arte. museo y el arte en Pero particular. esto es arte puro. Este es un hombre, la representación de un hombre de 1,80 m, hecho por Luis Thomas Jeromouzou en 1846 en Saint-Domingue-de-Courville, en una localidad francesa de Normandía. ¿Y es de qué material? Papel maché, Papel maché. papel masticado, papel que habían hecho, que uno habitualmente lo hace con papel Creo que en el higiénico, colegio lo hace todavía, limpio, ¿cierto? y lo va haciendo ahí con cola y va creando eso, ¿cierto? La cerámica a frío o esto. Bueno, resulta que este tiene 1150 partes y por la vorágine de los tiempos actuales, hacer esto es impracticable realmente para nosotros. ¿Ya? Y eso se armaba, ¿no es cierto?, en Europa, en Francia, como Tienen mencionaba usted. ganchitos, estos son franceses, claro, para la docencia, y tienen ganchitos y se van armando y usted lo abre, está el corazón y el corazón lo puede abrir. Y se Extraordinario. importa a Chile para la Claro, docencia. llegó bajo el gobierno de Bulnes en 1846, llegó al Museo Nacional Ya, perfecto. para que, según los inteligentes, ¿ah? No era cualquiera, solamente los inteligentes habían señalado que era de muy útil su adquisición para la enseñanza. Solo quiero, ay, perdón Mari, solo quiero hacer la unión con que el museo también siempre estaba pensado en ese inicio también del siglo XIX para la gente educarla en el buen gusto. O sea, me parece súper como fuerte también que estos lugares que también son centros de enseñanza y aprendizaje sea para los inteligentes, Claro. para Claro. para que tengan buen gusto, como que igual había una cuestión De élite. exactamente. Ya, de élite, sí. Claro, Eso, y pensar también la gente, porque nuestro museo también tuvo un origen más bien relacionado con la educación. Nosotros tenemos una colección de copias de obras de arte que Sí. llegaron para que las personas que estaban estudiando en la academia de Bellas Artes, en la escuela, perdón, de Bellas Artes, aprendiera a copiar estas Ahora, obras. yo te digo, no soy tan, o sea, un poco crítico, tampoco, de alguna parte uno tiene que empezar también. Sí, por Sí. supuesto. ¿Ya? No. Y lo que sigue después tiene que llegar cosas que también el resto de las personas no raye.
y no vaya después a un museo a rayar justamente eso, para que aprendan también lo que significa el patrimonio, lo que significa el cuidado de todo esto que no nace con nosotros, esto tiene mucho tiempo, ¿ya? Pero que va justamente el arte uniéndose al estudio anatómico, al estudio acá en el fondo de la medicina, y hay fotografías, todo en manos del artista y del médico que va haciendo estos preparados. Y ahí está, bueno, el cuadro de que hablábamos del doctor Sí, Tulp, la famosa lección de anatomía, ¿verdad? Que si ustedes observan bien, y a veces las personas que están observando pueden darse cuenta, el cadáver, fíjense bien, que tiene una proporción que es distinta, Claro. ¿verdad? Es una persona que no tiene las proporciones normales. Ahora, difícilmente lo que les voy a decir ahora sí se podrían haber dado cuenta, pero la disección está mostrando no músculos flexores, sino que extensores. Entonces, el artista sí lo hizo, dibujó en distintos tiempos, ¿ya? Las preparaciones. Obviamente. Eso es un dato que solo un médico podría haber dicho. Claro, entonces ahí tienen al profesor que el único que tiene su sombrero, ¿ya? Los otros están en señal de respeto sin sombrero. El de atrás está leyendo un libro justamente y los otros mostrando un grado de atención bastante grande, pero es un enanito, una persona que tiene las proporciones alteradas, la verdad, la que está haciendo la disección. Esto estamos hablando de 1632, una obra de Tulp. La anatomía del doctor Tulp, mejor dicho, hecha por Rembrandt. Así que hay también una simbiosis, hay una unión entre lo que es lo orgánico, lo físico, lo humano, con el arte, lo divino, en relación con las técnicas. Uno va viendo acá hay distintas técnicas. Podríamos empezar a ver la colección. Bueno, acá vemos una que es de papel maché, ¿verdad? Papel maché, vemos unos polímeros también que están hechos, por ejemplo, con el desarrollo del parto, del alumbramiento. Ustedes ven ahí la expulsión después de la placenta. Me imagino que estos son mucho más modernos, sí. Esto, claro, hay primeros japoneses, alemanes, esto en todas las escuelas de medicina del mundo hay, yo lo he visto en muchas partes, manos similares donde también vemos, porque inicialmente había dificultades, bueno, estos materiales son más modernos, pero inicialmente no había una buena conservación cadavérica, entonces, ¿cómo lo hacía yo? Con madera. ¿Cómo lo hacía yo? Con otro tipo de materialidad. Y después vamos pasando a estos polímeros. Doctor, perdón, ¿y hay hartos museos de anatomía? Así como que usted cuando va de vacaciones o cuando va a algún lado, ¿va a los museos de anatomía? Sí. Me imagino que hace. O sea, que me imagino que una va a los museos cuando puede. De arte, claro. O sea, miren, o sea, ¿Nos podría decir así como el Museo Estrella de Anatomía del mundo? ¿Habrá Sí, uno? yo Así creo como que- el Louvre de la Anatomía. yo creo que, bueno, tenemos, cuando uno va, yo voy a los congresos, obviamente uno aprovecha de hacer también un turismo académico, ¿ya? Va a visitar los colegas de otras universidades en el mundo y también va a los museos. Entonces, yo creo que ahí los museos, toparte en Italia, en Florencia, la Pécola, que está al interior del museo, hay un museo de cera, donde está la Venus de cera, y que eso después va al Museo de Josephine en Viena, que es una copia de esto mismo y lo mismo que Montpellier en Francia. Y todo el desarrollo francés también, que nosotros, nuestra cultura académica parte con los franceses porque probablemente también no queríamos nada con los españoles después de la guerra de independencia. Entonces uno se va explicando por qué sucede esto y después, bueno, hay un influjo alemán y posteriormente en el siglo XX norteamericano con nuestra docencia. Pero esos son los museos que son muy, muy importantes. Había uno de Dupuytren que era como de malformación, ese era como privado, era un desorden y al final cayó en descrédito porque no tuvo un sustento justamente académico para poder mantenerse. Pero los otros sí son museos extraordinarios, los cuales, si uno recuerda un poco, los museos en esas épocas de los monarcas, los emperadores, eran para mostrar un poder, el poder de las colonias, y traían seres humanos, incluso vivos, a cosas más a exhibirlo. Nosotros hemos hablado del tema de los zoológicos humanos. Sí. Claro, en este caso no, acá nosotros vemos en realidad una colección que se va copiando a medida que los académicos, los anatomistas van haciendo preparaciones para la docencia y las mejores van quedando y se van guardando y vamos creando un museo. Doctor, de hecho, perdón que le interrumpa, no lo presentamos nunca. ¿No? Además de ser director del Museo de Anatomía, es que usted es docente acá. Sí, Es que eso me gustaría también que usted pudiera contarnos un poco cómo, porque está trabajando con estos elementos para algún fin, para un objetivo. O sea,
Yo soy una médico, cotidiana, claro. médico internista como especialidad, soy director del museo y director del Departamento de Anatomía y Medicina Legal, que en el fondo se sustenta esto y los estudios y la investigación es un poco para preservar y proteger este espacio, que el desconocimiento del día a día de las personas lo veían como una materialidad de objetos, de un acopio de objetos. Pero después ya fue necesario el investigar la historia y de esa manera hace que se pueda proteger de una mejor forma este museo. De ahí surge un poco esto. Así que nosotros empezamos con lo que son lo más pequeños, los fetos. Acá podemos ver el huesecillo más pequeño. Si ustedes pueden ahí tratar de buscarlo, cuál es el huesecillo más pequeño. Vamos a ver qué es. Y tiene la forma, fíjense bien. Es como donde ponen el pie en un caballo. Sí. Los del oído, ¿no? El estribo, claro, el del oído. Son los huesecillos más pequeños que y ahí tenemos ahí. Estefan está haciendo un gran esfuerzo para que se vea en el en vivo. ¿Ya? 208 huesos tenemos, de los cuales el más pequeño es ese, ¿verdad? Y este es un esqueleto de un feto, por eso que estamos Este viendo es huesos más pequeño en teoría. Más porque pequeño nosotros es de todavía. adulto ya. Claro, más pequeño. Ahí tenemos fetos entonces que están en la formación del cráneo, donde están los cartílagos en crecimiento, fetos con malformaciones, observamos acá, con corte, un útero con un feto en su interior, lo podemos observar ahí. Ah, y ahí está lo que usted mencionaba antes de colorear ciertos elementos. Ah, Sí. claro, las arterias. Corte de cráneo, acá vemos lo que estábamos hablando recién. Ustedes ven de la cultura chinchorro un cráneo deformado cuando estaba en el proceso cartilaginoso, comparado con un cráneo normal, ¿verdad? Lobos cerebrales, cabezas. Ese corte está almacenado en qué? Es como una resina. Están en ¿no? glicerina, en glicerina, claro. O en parafina también, así que son aceites que se van utilizando para la conservación. Partimos Tórax. desde la cabeza entonces, ¿no? De la cabeza empezamos a bajar, vamos por el cuello, tórax, acá tenemos cuello también, corazón. Estos están muy pintados. Claro, claro, porque se usaban para la docencia. Estamos hablando de que estos tienen ya más de 100 años. ¿Ya? Hígado, vesícula pintada de verde, estómago. Vemos aquí empiezan a aparecer piezas de cera de la casa Bisson Ramón, que son francesas. La cabeza de una niña del Hospital Roberto del Río, que fue conservada por Humberto Fracassi, que es un médico que conservó a Evita Perón, ¿ya? Con esa técnica sí. Después acá tenemos otros preparados de cera, ustedes ven, algunos son totalmente artificiales, otros se utiliza una base de hueso sobre la cual se va creando los tejidos blandos, ¿ya? Sí, ¿cuál es el desafío de pasar, por ejemplo, de un material como el hueso a los tejidos más blandos, a los órganos? En la conservación es que tiene que usarse distintas técnicas, algunas veces se usan por separado y después se ensamblan, ¿ya? Pero habitualmente, en este caso de la cera, el problema es la conservación en cuanto a su temperatura. La cera tiene que tener 18, 23 grados, porque de caso contrario empieza a cosas más derretir. ¿Y no le pasa lo mismo, por ejemplo, a los especímenes que son también de cuerpos humanos? Claro, Sí, la que parafina más- empieza como a diluirse, empieza a gotear. Entonces también, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en las iglesias? La gente dice que empiezan los santos a llorar, empieza también un poco a pasar eso. Igual eso nos relaciona también con nuestro museo porque también tenemos todo el área de conservación. Sí, absolutamente. Claro. Es un área menos conocida, pero que efectivamente sin esa área no tendríamos ninguno de estos. No, imposible. Acá tenemos un ser humano, una persona, un hombre, que tiene todos los órganos al revés. Uno de cada 100.000 personas es así. Tiene, si ustedes observan, el corazón al lado derecho, el hígado al lado izquierdo. Entonces, es 100% inverso. ¿Y esto por qué a qué se debe? Tatita Dios lo hizo así. Ah, ya. ¿Ya? Esa es la que le digo, obviamente. ocurre. Ocurre, claro, probablemente cuando se surgió el huevo, se separaron en dos, después esos dos se dividen en cuatro, pero cuando se separaron dos, se separaron. Y quedaron en espejo los dos. ¿Cuál ha tenido un hermano gemelo, por ejemplo, en desarrollo? Doctor, en relación a eso yo tengo una consulta. Ahora, ¿por qué no todos tenemos corazón al lado izquierdo? Estamos así, pero igual que las moléculas químicas van girando, habitualmente las útiles son levo, pero los medicamentos, las cosas, y pocas son dextro, giran en spin al lado derecho. ¿Por qué así? Ya. Yo tengo una pregunta, porque nosotros desde la perspectiva artística en el museo hablamos mucho de lo que son los cánones de belleza.
¿ya? Entonces estos cuerpos, ¿cierto?, que tradicionalmente se representaban no necesariamente tan apegados a la realidad, sino que más apegados a lo que eran estos cánones, ¿verdad? Y creo que tenemos una imagen ahí de referencia de una estampa francesa, se me olvidó el nombre del autor, Julien, ¿ya? Que se utilizaban también para temas académicos, para aprender a dibujar estos cuerpos perfectos. La proporcionalidad, el número, sí. ¿Existe desde la perspectiva de la anatomía, ya pensando más en lo que es el interior del cuerpo, también cánones? Se tiende a pensar que lo más frecuente es lo habitual, es lo normal. ¿Ya? Por lo tanto... No sería un normal, entre comillas. No sería normal, pero tampoco no es una enfermedad, es una variante. Entonces, desde el punto de vista anatómico, nosotros sí encontramos que hay variantes que hacen que hay una mayor riqueza del ser humano, que no son todos iguales, pero que son normales en esas variantes y que no significa la aparición de alguna enfermedad. Perfecto. Cuando eso ya empieza a suceder, habla de una patología. Claro, entonces la división está cuando afecta a la salud. Claro, así es. Por lo tanto, esta persona sabemos que no murió de apendicitis porque hubiera muerto joven, un diagnóstico tardío porque no habría ecógrafo en la época donde vivió, y normal, solamente con una variante que tenía un situs inverso. Lo único que tenía es que estaba todo al revés. Hola. Mira, alguien pregunta acá algo que creo que puede ir un poco, no sé si tan directamente vinculado, pero dice el día de hoy tenemos órganos artificiales. ¿También tendrán cabida en el museo, ya que cada vez es más frecuente un reemplazo así? Como una pieza que no sea natural del ser humano. Claro, felizmente nosotros la respuesta es un poco rápida, porque nosotros tenemos un museo de anatomía normal. Ajá. No es patológico ni con alteraciones, pero es quizás como curiosidades se pueden ir incorporando con posterioridad. Pero nosotros tenemos un museo que en realidad es de anatomía normal, no es patológico. Si bien es cierto, tenemos en el departamento una sección que es de medicina legal, donde vamos a crear una sección de colección de medicina legal, con lesiones, con todo que son de tipo patológico, pero van en el ámbito legista. Aunque igual hay algunos elementos en la colección que hablan un poco como de este origen de gabinete más antiguo del museo, como por ejemplo la cabeza que está acá, que ustedes yo creo claro, que esa cabeza jibarizada fue donada por la familia del profesor Croiset. Habían originales, hay otras que son artificiales, son copias, donde las tribus del Amazonas reducían, sacaban el cuero cabelludo, la piel, y lo echaban a hervir, entonces se hacía una reducción, mientras hacían una pieza de barro y le colocaban la cabeza. ¿Ya? No es que hubiese una reducción de los huesos. Y con ello pretendían aterrorizar a otras tribus, bueno, y cosían la piel o los labios para evitar que fueran a proferir maldiciones al respecto. Se mezcla entonces un poco como lo científico con de nuevo esto como de la visión o creencia. En el fondo lo tenemos como una técnica más de conservación cadavérica. Por esa razón está. Perfecto. Como un ejemplo histórico también claro. de lo que se hacía. Metodologías. También tenemos algunos mitos urbanos, como ay, nuestro amigo. claro, un estudiante que lo habrían embalsamado, su compañero de curso en 1918, en la historia de Carlos Martel, la pueden ver en el libro, nosotros tenemos un libro acá de venta. Vamos justamente. A hablar de eso. Sí, lo había mencionado también acá, para que la gente que sepa que nos está comentando acá, estamos reteniendo aquí cada uno de los comentarios para ir también no adelantándonos tanto en la conversación, así que muchas gracias a quienes están participando también y están comentando, agradeciendo, diciendo lo interesante que está también su exposición, doctora, así que continúo. Y resultó que era un cuerpo insepulto en realidad, pero el mito urbano hizo que unos estudiantes se lo llevaran y lo presentaran en el Teatro Municipal en esa época cuando había las fiestas de la primavera, ¿no? Estaba la Universidad de Chile, la Universidad Católica, y después trataron de devolverlo, pero no pudieron porque ya se habían percatado que lo habían sacado de acá, así que se lo llevan a su casa. Y ahí para guardarlo le hacen una incisión en el brazo y doblan el brazo. Claro, entonces le colocaban una copa y celebraban a la salud de Carlos Martel, que era el nombre de su papá. Ese mito urbano, ¿verdad? De que tenía la copa y así. Claro. Carlos Martel, ¿no? Sí. Alguien preguntaba el apellido. Sí. Esa historia está en el libro, ¿verdad? Está en el libro, ahí la pueden ver en qué resulta finalmente, pero bueno, la vamos a buscar después. La encontramos, nosotros teníamos relato, pero no teníamos la momia. Habitualmente es al revés. Tú tienes la momia, pero no tienes el relato. Salió, claro. Claro, entonces vamos a buscarla y finalmente la encontramos en el Museo Nacional de Historia Natural.
El cabello llama la atención. Sí, se mantiene bastante bien. Los bigotes, Hay una sí. deshidratación y una modificación posterior. Sí. Sí, como de la moda de la época, a principios del siglo XX. Ahí tenemos Claro. el bigotillo y el cabello. Y tuvieron el cuidado de ponerle esos ojos, me imagino que son de vidrio, no Sí, sé. de vidrio. Pero claro, ahí ya se escapa un poco del ánimo solamente de conservar un cuerpo y ya es como una cosa más cercana. Hay una quizá. historia de la cofradía, de la amistad, de los grupos que hay involucrados detrás de esa historia, por eso. Como reanimarlo. Claro. Y bueno, acá seguimos pasando con otras colecciones, con otros objetos, que hablan más bien de un órgano de transición entre dos seres. Entre la madre y el hijo, en el que se representa una placenta humana, donde Esta aparece el también está cordón pintada, umbilical, ¿verdad? claro, por inyección, se inyecta por dentro, y donde se observa en la parte fetal, donde está el cordón umbilical del feto, y al otro lado, si uno lo toca acá, es el lado materno, donde están los cotiledones unidos al útero en la madre. Esto es lo que después se produce, lo que se llama el alumbramiento, cuando ya se expulsa la placenta después de haber nacido el niño. Doctor, perdón, solo también como para... están preguntando harto del Liceo Nuevo Amanecer, les damos saludos también al Bien. liceo. Y acá preguntan, ¿cuál es la pieza humana que lleva más tiempo en este museo? ¿Cuál será una de las La que piezas está más antiguas? documentada es la pieza humana, ¿cierto? Porque la más antigua es Osú. Las otras no tienen documentación, pero son estos de parafina. Ah, ya, perfecto. Sí. Como estos que vimos recién. Claro. Esas son técnicas, por ejemplo, acá de glicerinados, donde parece que eran transparentes los órganos porque se usa un líquido con una densidad similar al tejido y por eso aparece como si fuera transparente. ¿Ya? Nos están preguntando dónde estamos. Estamos en el Museo de Anatomía, lo recordamos nuevamente. Estamos vinculando esta visita a una exhibición que existe en el museo actualmente que se llama Materia Humana, pero que son piezas artísticas, no son piezas como las que estamos revisando acá. Así que para que ahí tengamos también el contexto. Así que muchas gracias también por la pregunta. Y acá observamos las últimas técnicas que son las técnicas de conservación donde se usa plastinación. Aquí estos órganos van a temperaturas bajo cero, a menos una atmósfera. Se introducen primero acetona para sacar el agua, luego primero alcohol, se van ocupando después acetona. Van sacando el líquido y lo dejan seco y luego se introducen siliconas que con catalizadores se van a mantener duras a temperatura ambiental. Bueno, tenemos que imaginar que a temperatura bajo cero están líquidas. Imagínense a temperatura ambiental cómo estarían. Son como, en teoría, para simplificarlo un poco, como unos plásticos. Claro, se plastifica el cuerpo en el fondo, se plastiniza y quedan prácticamente eternos, pero igual hay un proceso de deterioro. Pero son rígidos. Y esta ¿ya? es una técnica más contemporánea. Claro, esta fue inventada por Gunther von Hagen años atrás, pero eso es como es de las últimas técnicas de conservación. Y ya seguimos bajando, vemos acá esto de la técnica, pero acá ya vemos ya riñones normales, un riñón en herradura, ustedes ven acá es una variante, que cuando comprime la arteria a la aorta puede generar problemas de hipertensión, etcétera. Pero cuando no hace eso, la verdad, una variante, acá tenemos miembros ya superiores, de niños también. Tan chiquitito. Sí, Sí. un bracito. Acá vemos ya rodillas, ¿ven? Algunos ven objetos que son hechos a partir de preparados originales. También el artista va recreando la anatomía. Y los pulmones, yo quiero hablar de los pulmones. Claro, Los pulmones encuentro muy- normales, muy pulmones de una impresionantes. persona que fuma, por ejemplo, uno puede ver acá, o que vive en la ciudad. El ¿ah? pulmón de santiaguino es ese. Claro. No, y ¿sabes qué? Uno se ha dado cuenta en parte y que bueno, que la gente ha fumado menos. Ahora, la pandemia como que sirvió un poco para ello. Porque ustedes siguen recibiendo, o sea, usted está en contacto con cuerpos permanentemente de los que se están donando, ¿no? Claro, Porque acá claro. alguien preguntaba, ¿cuál ha sido como lo más nuevo que se ha donado? Sí, la persona mano hace una semana atrás llegó una persona mano que se ha donado, sí. Es como permanente al final. Cada 15 días, una vez cada 20 días llega un cuerpo más. No faltan candidatos entonces. No, para nada, Mira. para nada. Pero siempre es bueno que se donen si quieren donarse. Sí, o sea, sí, por supuesto. Sí, los colegios igual, si se donan, los profesores les van a poner un 7 coeficiente 2, digamos. ¿Ah? ¿A no, el Liceo no Claro. amanecer si se dona? Claro.
cariños al Liceo No, Bruno. piénsenlo. Una decisión importante igual. Aquí tenemos pulmones también, pero con otra técnica. Si ustedes observan, son pulmones, pero se ven distintos. Son como corales. ¿Ah? Se introduce un acrílico que después se endurece y el órgano va a un ácido y lo destruye todo por fuera, queda como el acrílico por dentro. Y queda la textura. Sí, claro. Riñones ven abajo también. También son como arbolitos, igual que los pulmones. Representaciones de laringe, piezas dentales, información, nosotros tenemos acá de las técnicas también. Y una mesa donde los estudiantes, acá aparece también el estudiante que va a colocar una pieza anatómica y la va a dibujar. No siempre hubo libros, no siempre hubo forma de poderse llevar la información, sino a través de dibujos, en lo que ellos mismos escribían. Entonces, para eso ocupaban estas antiguas mesas los chicos para estudiar. Doctor, aquí Fernando Molina le pregunta así directamente a usted, de toda la muestra del museo, a criterio de usted, ¿cuál sería la pieza más importante o interesante para mostrar, para conversar? Paradojalmente, si bien es cierto, no es una pieza biológica, OSU es tremendamente importante por lo que significó todo el esfuerzo humano para poder desarrollar la enseñanza. Y de materialidad, el situs inversus demuestra que es un cuerpo humano completo, es uno de los más importantes. Y desde el punto de vista artístico, podríamos nosotros mostrar lo que son estos preparados de cera de la casa Vincent Ramon, que son francesas y que muestran la materialidad de lo biológico asociado con el arte. ¿Esto tiene huesos reales? Esto tiene un hueso real sobre el cual se trabajó con materiales de cera. Y se hacían a mano, me imagino. Claro, cada pieza era única. Si bien es cierto, tú podías tener como el mismo esqueleto de base. Eso es lo que hacían. Tenían varios esqueletos de base, pero iban siendo preparados. Al final cada uno era piezas únicas, ¿no? Porque son manuales. Doctor, otra cosa que olvidamos decir también en la presentación es que justamente también nos interesaba trabajar esta actividad con ustedes porque son museo universitario. Y efectivamente nosotros somos el área de mediación y educación del museo. Nos parecía también así, obvio que sí, como vincularnos también con un museo que está súper pegado y está muy íntimamente ligado con la enseñanza. Ya hemos hablado de todos estos elementos pedagógicos, pero ¿qué significa también que este museo sea parte de la Universidad de Chile? Claro. Los últimos años, en realidad, fue necesario el posicionar este museo dentro de la universidad misma, que desconocía su presencia y la importancia del mismo, a tal punto que fue desmantelado unos años antes que hiciéramos este estudio justamente para poder justificar la presencia de este museo. El hecho que esté relacionado con la docencia activa y viva día a día con los estudiantes, porque acá se sacan algunas preparaciones que van a la docencia con cuidado, de la sala de colección igual, del museo acá se trata de que no se mueva directamente ninguna, hace que la utilización de este museo para la enseñanza sea pero tremendamente rica en cantidad y en calidad de las preparaciones. Pero también da un desafío, que es que la propia comunidad, funcionarios, académicos y estudiantes conozcan el museo. Y créanme que muchas veces ha pasado que estudiantes que han pasado acá no han conocido su museo, ¿ya? Porque no han tenido dentro de esta espiral de tiempos que tienen que ser necesarios para su estudio, un tiempo acotado para poderle destinar a un museo desde el punto de vista cultural. Y por otro lado, también existe la necesidad de expandirlo y abrirlo al público en general. Y ahí la universidad también se retrae y cuesta hacer comprender que esto pertenece a todos los chilenos. Y por tanto el Día del Patrimonio tiene que venir 2000 personas y hay que abrirle a toda la gente, y que los guardias, y que la seguridad, y que todo, en un concepto de un espacio universitario de restricción, donde no entra nadie más que aquellos que van a estudiar para ser profesionales. Un poco lo que decíamos respecto a la modelo. Los inteligentes. Sí, los inteligentes solamente. Claro. Bueno, no hay solamente inteligentes, también estamos nosotros para poder mostrar que esto es necesario abrirlo todo, si esto para gente normal. Entonces, es justo que en el conocimiento
se abra también al resto de las personas. Y este museo universitario, que significa una docencia también en el ámbito de la formación de pregrado, posgrado, también sea útil para la población en general. Por eso que abrimos, vienen bomberos, vienen militares, vienen profesores, vienen estudiantes, o sea, es transversal, tanto vertical, por la edad, rango etario, como horizontalmente también. O sea, solo tienen que agendar, como para recorrer. Sí, claro, claro. Tiene un costo para los colegios, una cosa, porque también significa mantención. O sea, esto, la Universidad de Chile es de todos, pero no es de nadie. Entonces, de repente, como que no hay recursos, a ustedes también les pasa. Nos pasa, ¿eh? nos pasa Entonces, también. no, que no podemos hacer esto. Entonces, nosotros buscamos esta forma de gestión en que pedimos ayuda. En el fondo, es una ayuda que la comunidad nos da a través de esto, en la que nosotros dispuestos a ayudar también y abrir nuestros espacios, cosa que no era lo habitual, hemos sí logrado concientizar al resto para que así suceda. Bueno, la idea también de estos en vivo justamente es eso, porque ya creo que hay mucha gente entusiasmada con que quiere venir para acá, así que les presentamos entonces nuevamente al doctor Julio Cárdenas, quien es el director también y quien nos está haciendo este recorrido maravilloso y respondiendo todas nuestras preguntas también. Tal cual. Así que ahí también, si quieren agendar visita, tiene que ser a través del correo. Claro, a través de extensión morfología, extensionmorfología@gmail.com, que es el correo, o a través de la página Museo de Anatomía, que ahí pueden darse cuenta cómo es. Claro. Nos pueden buscar en Google, entonces le va a salir Claro, Museo de Anatomía sí, no hay problema. Universidad de Chile. Alguien pregunta algo muy específico. Usted mencionó hace un rato atrás un incendio que ocurrió acá en este lugar, pero alguien menciona si ha ocurrido algo después de los temblores o terremotos, temblores fuertes o terremotos. Yo creo que ese incendio que ocurrió el 2 de diciembre de 1948 a las 5 de la mañana fue como lo que más marcó a la Escuela de Medicina, de hecho la destruyó completa. Y toda la comunidad al día siguiente empezó a crear su nueva facultad de medicina. Los terremotos que han existido acá, felizmente no nos han deteriorado las colecciones ni nada, porque son como dos edificios en uno, medio asísmico. Así que felizmente no hemos tenido conflicto al respecto. Y es un edificio muy sólido también. Sí. Se nota. Sí. ¿Le suena Anita Lagarrigue? Alguien está comentando aquí porque dice que ella conocía a esta persona que hacía moldes para el Hospital San José. No sé si ahí habrá algún vínculo de repente, así como... ¿Quiénes son quienes también trabajan actualmente con estos cuerpos que son donados? Claro, no lo ubico yo, pero eso no significa absolutamente nada. No, es que trabaja mucha gente además acá. Claro, absolutamente. O sea, con suerte me acuerdo cómo me llamo. Así que no. Oye, yo estaba esperando que a partir del tema de los estudiantes, a lo mejor nos podríamos mover a la próxima locación que vamos a ver en la escuela. O sea, en el instituto, perdón. Este entonces es el museo, vamos a pasar La a sala otro de exhibición. espacio. Sí. Démosle una última vista a la salita general del museo. Igual. Sí, aprovechen de verla ahí. ¿Qué pasa? ¿Quieren ver? El Bueno, auditorio, los ¿se podrá? pabellones, el auditorio, ¿El auditorio? abajo, el auditorio está Sí, abajo, ya. buenísimo. Gracias. Porque los pabellones tienen mesas que son de 1889 las antiguas. ¿Se Y podrán ver? yo creo que sí, vamos a pasar. Sí que está abierto. Vamos a ver acá. Vamos a ver, esto es un intento. Claro. Podemos fracasar, pero... De hecho, aquí este es el baño de los hombres, que es mucho más amplio porque no se tenía contemplado en esa fecha de construcción del edificio que entraran mujeres. Otra cosa En parecida gran a la cantidad. Escuela de Bellas Artes. Sí, Claro, ¿eh? verdad. Aquí el espacio de las mujeres, imagínense el baño de mujeres más pequeño. ¿Ah? Bueno, en nuestro museo, en el caso de la Escuela de Bellas Artes, pasaba que las mujeres derechamente no entraban a estudiar Bellas No Artes, está entraban. muy avanzado después de la historia. Excepto algunas privilegiadas. No sé si quieren ver esta parte o... Yo creo que queremos verlo Sí, todo. sí. ¿O no? Lo que su generosidad permite. Aquí podemos ver una muestra general de cómo se acaba de hacer un paso práctico, ¿ven? Una Por gincana. aquí pasaron los estudiantes que Acá vimos al recién comienzo. otros estudiantes, porque otros eran de colegio. Ya, Estos perfecto. son, hay que hacer vistas generales nomás de las preparaciones, que son cuerpos humanos de personas que se han donado en vida. Ellos voluntariamente decidieron venir para acá. Y se hacen interrogaciones, se hacen pruebas, ¿ves? Que se hacen las preguntas al lado con números y ellos van con una hoja y van desarrollando entonces su cuestionario. Estas entonces son personas, como efectivamente decía usted, Claro. ya son más modernas. En un espacio que ustedes observan que hay blackout, hay pantallas digitales, hay luces LED, hay aire acondicionado, pero con lo más antiguo de 1889, que son estas mesas de grafito, 18 mesas patrimoniales en este, claro. Ah, las mesas, Sí. ¿verdad?
Y estas no se mueven, están ahí. No, está ya no ya. Doctor, y la forma también que tienen estos canales... Es para recibir los fluidos de las disecciones corporales cuando se hacían las disecciones acá sobre los cadáveres. Muchas gracias. Vamos a ir entonces al anfiteatro, Al anfiteatro, Vamos, sí. perfecto, por acá entonces. que antiguamente era anfiteatro anatómico, ahora es auditorio. Probablemente alguien le suene como conocido, porque usted nos contaba que ha salido en varias series, películas. Ah, que vienen a Claro, Ah, aquí sí. una mujer fantástica. Ahora la última fue Los hijos del desierto, que es la teleserie, no sé, claro, que es la teleserie nocturna. Una mujer fantástica también se filmó acá, en ese espacio. HBO Prófugo, Los prisioneros, El día menos pensado también. Y acá podemos observar un medallón donde está una cara de un héroe de una guerra del Pacífico, que es Pedro Regalado II Videla Órdenes, que Era fue un médico, ¿no? le faltaron 5 días para recibirse médico, Esa era la historia. Casi. porque él decidió ingresar a la Armada cuando Chile estaba en conflicto con Perú y Bolivia. Una bala del Huáscar de 300 libras le corta las 2 piernas y agoniza 10 horas. Y él muere. Entonces ahí estamos viendo un rostro que un artista que firma como Black, el 30 de mayo de 1879, hace la cara del héroe de acuerdo a las descripciones que tenían de una fotografía. Entonces vemos una imagen 3D de un héroe de la Guerra del Pacífico de combate naval de Iquique. ¿Ya? Bueno, súper interesante también, de nuevo haciendo el vínculo con nuestra exhibición del museo. Usted también ya fue, no sé si se acuerda, pero también había como unas pequeñas esculturas que hacían alusión a Sí. soldados de la Eran guerra del mutilados. Sí, Pacífico sí, claro que también, sí, claro. sí. Que estaban mutilados y aparecían justamente, como no habían cirugías vasculares, lo que había que hacer era amputar nomás, pues no había recuperación de miembros justamente por las lesiones. Bueno, y acá también creo que es importante destacar su labor, doctor, porque justamente hay también como una expresión de memoria a partir de no solamente el edificio, sino que también el Instituto de Anatomía. Usted también es quien sostiene finalmente el museo, y esta placa recordatorio es súper nuevita, es del 4 de mayo del 2022. Sí. No le decía hace un par de meses atrás nomás. Así es, y lo hicimos porque, si ustedes, yo tengo acá más de 30 años, y cada vez que subía a los pabellones pasaba por acá y delante estaba ese medallón y pasaba, era como algo ornamental. Claro. Hasta que de repente uno lee y dice, Pedro Regalado II Videla, médico de la Covadonga, 21. ¿Qué hace esto tan lejos del mar? Claro. Y resultó que ese incendio hizo que trajeran muchas cosas acá. Y dentro de esos objetos, este medallón. Y quedó ahí colgado y se olvidaron, porque obviamente después del incendio nada más se acordó. Por supuesto. Y por esa razón es necesario también ir recuperando la historia de ellos. ¿Y por se le eso habrá pusimos. conferido el título después ya de Posteriormente fallecido? sí, la Sociedad Médica de Chile, no había colegio médico, de la Sociedad Médica de Chile lo reconoce después como médico. Un bonito gesto. Aunque le... Doctor, perdón, ¿cuál era el correo? Extensiónmorfología@gmail.com. Extensiónmorfología@gmail.com. Podemos, no sé, entrar por acá, vamos por Como acá. usted quiera. Yo creo que lo vamos a poner en la descripción Sí, lo vamos a poner en la del descripción video. De todas maneras, pero siempre es bueno recordarlo también. Extensión morfología, anótenlo bien, @gmail.com. Ya, y ahora vamos a entrar a lo que es el auditorio. Bien. Sí, vamos a pedir que lo abran. Nos dimos la vuelta, volvimos a la entrada. Estamos Hola, en el Felipe. anfiteatro, Hola, profesor, ¿tiene la llave del auditorio? del Departamento de Anatomía y Medicina Legal. Aquí sí, no por acá. Hemos preguntado qué es la medicina Pero estamos legal. estamos en vivo transmitiendo, así que no hay problema, los chicos saben ahí. Y vamos a abrir inmediatamente el auditorio. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Estamos visitando entonces el Museo de Anatomía, el doctor Julio Cárdenas, profesor y director también del museo. Nos está dando una visita. Generosamente nos ha acompañado. Estamos con el micrófono, ¿verdad? ¿Cierto? Está Sí. con el micrófono. Sí. Y ahora vamos a hacer ingreso entonces al anfiteatro, auditorio. Permiso. Igual Pasen está bien porque... Permiso. Muchas gracias. ahí para que pasen y después vamos a prender la luz para que vean a dónde estamos. Muy espectacular. ¡Qué ¿Ah? misterio! Que se nos caiga el espejo. ¿Dónde estaremos acá? Ah, ya. Muy bien. ¿Estáis bien? Dale. Oye, nos podría... Oh. Sentémonos acá. ¿Podemos tomar asiento? Sí, claro. Estamos en este auditorio que es a la usanza griega. ¿De qué año es?
Este de 1918 se empezó su construcción y se inauguró el 22 de mayo de 1922, a los 100 años del natalicio de José Joaquín Aguirre. Y recuerda lo que es un auditorio griego, ¿ya? Un anfiteatro, se hacían las disecciones, subía un cadáver acá, pero posteriormente, después ya cuando se sacó el cadáver, ya pasa a ser auditorio, donde esas ventanas estaban absolutamente abiertas para que entrara mucho sol, puesto que esas láminas mostraban la anatomía como parte de la enseñanza teórica de la disciplina. Luego que se dejó que subieran los cadáveres, ya los cadáveres pasaron a los pabellones. Y esto quedó como algo teórico. Perfecto. 475 láminas también bajo los asientos se encontraron y que son declaradas monumento nacional, igual que el museo, igual que este anfiteatro. Entonces lo hemos preservado con gente de conservación de madera, porque esto se ocupa activamente todos los días. Y lo hemos logrado mantener hasta ahora así, justamente con esa Los prueba. estudiantes entonces han sido súper responsables porque Sí. ellos son los que lo usan al final. Bastante, Ellos y en ellas. la medida que van conociendo qué es lo que significa venir y sentarse acá, donde generaciones de médicos, de enfermeras, tecnólogos médicos, terapeutas ocupacionales, odontólogos, kinesiólogos, obstetras, han pasado por aquí, por este lugar. Así que este auditorio es uno de los pocos que existe en estas condiciones. Se podría modernizar, pero perderíamos todo nuestro patrimonio. Así que se ha mantenido de esta manera conservado como ustedes lo pueden observar el día de hoy. Y como usted comentaba también hace un rato, también ha circulado esta imagen, este lugar, en algunas producciones Nacionales como e internacionales también, claro. Sí, alguien dijo, de hecho acá, yo creo que se quedó pegada como con el día menos pensado. Dice, siento que en cualquier minuto sale algún espíritu. Sí, me han preguntado incluso si uno ¿Sí? ha pedido, la verdad que Sí, no. como no, el lado más algunos- paranormal de Claro. trabajar acá. ¿Salimos de la ciencia o no? Claro. Siempre es atractivo. Mamá, veo cadáveres todos los días. Hijo, tú trabajas en anatomía. Sí, eso, Igual me llama mucho la atención la arquitectura, porque es muy distinta al resto del edificio, Sí, ¿no es cierto? absolutamente. La Sí. cúpula. Es que es a la usanza de cómo se hacía la enseñanza. De hecho, uno se parte acá y puede hablar de mejor manera y te pueden escuchar en todos lados. Tiene una acústica Y increíble. uno va hablando de acuerdo a cómo tienes que hablar. De acuerdo o sea, entonces dice uno, ya micrófono, no, sin micrófono. Porque sabemos justamente la acústica de este edificio. ¿Y anatomía es un ramo de la carrera de medicina? De todas las carreras del área de la salud tiene que hacer anatomía, que es uno de los más complejos. Antiguamente Al que le tienen se miedo, utilizaban muchos muchos dirían. términos. Por ejemplo, uno hablaba de tendón de Aquiles, hablaba de ligamento inguinal, ligamento pupal, ligamento crural, arcada inguinal. Entonces, había que aprender casi como otro idioma por la cantidad de palabras que se involucraban. Pero hoy se normalizó y se usa la terminología anatómica. Entonces ahora el ligamento inguinal y punto. O el idioma vernáculo, el ligamento inguinalis, que lo va a hacer en latín y ahí cada país lo utiliza más o menos en forma universal. No quiero hacer parecer como algo más fácil, pero yo encuentro igual es muy complicado. Pero Pensando ahora en la cantidad de piezas que hay un tenía solo el término, antes proyecto eran que- 10, 11. Sí, me imagino. Entonces ni siquiera sabía, había que ponerse de acuerdo, ¿se está refiriendo a lo mismo o el que está al lado? No, hoy es un solo término, entonces es más fácil poderse comunicar con todas las personas en el mundo. Pero igual es interesante también cómo un saber tan antiguo también tiene estas ciertas actualizaciones. Tiene que irse Claro, actualizando. porque uno decía, pucha, ¿cómo el tendón de Aquiles, cómo lo vamos a cambiar hace tanto tiempo? Por ejemplo, la primera vértebra ha costado tanto que es el Atlas. Y no se llama primera vértebra cervical, sigue llamándose Atlas. ¿Y quién era Atlas? ¿Quién sostenía el que mundo? sostiene. El mundo, ¿quién era la cabeza? Y eso todavía sigue llamándose Atlas. No hemos podido cambiarlo, porque es tan fuerte. Culturalmente. Claro. Sí, porque además la mitología nos sostiene. Hasta el día de hoy. Sí. Estamos sentados en un lugar griego. Nosotros Claro. pensamos que hemos evolucionado, pero en realidad No tanto. no. Y está bien, es parte de, ¿no es cierto? Es verdad, es verdad. Yo estaba pensando en el libro, Ya. para que le hagamos un poco de propaganda en realidad. Sí. A ver si le podemos traer uno. ¿Podría Sí. traer una copia? Para que podamos comentar justamente porque esta
historia que nos está contando, todas estas historias que nos está contando el doctor, ellos hicieron una publicación para que hablemos de los autores también y lo mostremos un poco. Además, creo que está en venta acá. No lo tengo tan... Yo creo que lo vamos a tener que preguntar No, ahora, no, porque tan me parece que está acá, pero creo que también ha salido a otras partes. Y yo estoy pensando en adquirirlo. Sí, pero es que además tiene que ver un poco con el trabajo del propio doctor Julio Cárdenas, Sí. quien nos está acompañando en esta visita, de hacer también una reconstrucción histórica de todos estos esfuerzos por la Escuela de por el Instituto de Anatomía, de poder tener una historia que se conozca, que se sepa, que no solamente son como los cuerpos nomás, sino Puesta que en valor, claro, porque Exacto. al final es todo no solamente los cuerpos, que obviamente es como lo más llamativo, pero también todo el aparataje, ¿verdad?, que involucra la conservación, también la clasificación, porque si tú te fijaste, igual nos contó más o menos una lógica de cómo están instalados, por supuesto. entonces tiene todo este valor educativo también. Sí, no olvidemos que es un museo que está vinculado a la Universidad de Chile, es de la Universidad de Chile, estamos en la Facultad de Medicina y que forma parte de estos museos universitarios. Estamos también en este minuto en el anfiteatro o auditorio, que se usa regularmente también para hacer clases y hacen visitas guiadas. Ya el doctor nos comentaba que se pueden agendar a través de un correo que era extensión... No me atrevo. Anatomía. No. No, extensión morfología@gmail.com. De todas maneras, si ustedes ponen Museo de Anatomía en Google, saldrá Va a toda la salir. información. Este video va a quedar este video va a quedar guardado y por supuesto en la bajada también del video vamos a poner todos los datos y el correo también para Sí. que no queden ahí con dudas de las visitas. Adelante, mira. Doctor, estábamos comentando justamente que parte de los esfuerzos de usted con otras personas nace este libro. Claro, ahí hay un diseñador justamente y un fotógrafo. Y con ellos hacemos el libro. De hecho, yo me pongo al final. Y esta parte un poco por la reseña histórica, reconociendo a las personas que están antes de uno. Siempre recordar que la historia no comienza con uno. Y después con una descripción un poco del edificio y las dependencias que tiene. Deteniéndose en esta historia que hemos conversado de Está súper nuevo este libro. Osú, Ya. Para que vayamos ahí viéndolo un poco. la historia Ahí- de Carlos Martel, de Situs Inverso. Claro, aquí parte con la idea del gabinete, ¿verdad? Que lo mencionamos ahí cuando estábamos en la sala. Doctor, si alguien quiere este libro, ¿dónde lo puede adquirir? Tiene que venir acá, lo puede hacer, se hace retiro en forma inmediata. O sea, todo a través del correo que ya hemos dado. Sí, claro, Que lo claro. vamos a dar de Lo vamos a nuevo. dar de nuevo, sí. Pero acá la gente dice, lo quiero, por favor, digan. ¿dónde No, está? en serio, la verdad, bueno, el libro cuesta 35.000 pesos. Que usted ve la calidad de papel cuché y la calidad de la Podemos fotografía y hacer como todo. una SMR. Sí. Es bastante Igual barato ahorita comparado está con nuevo. otros libros. O sea, Sí, ¿podemos comentar un poco del archivo fotográfico que se utilizó para el libro? ¿De dónde salió o se hicieron imágenes ahora? se hicieron también? imágenes exclusivamente para el libro, para no tener problema con los derechos de autor ni nada. y Sale la y, biblioteca también. también se hicieron, hicimos composiciones, como ustedes ven la tapa del libro, todo eso especialmente para ellos. Del anfiteatro. Aquí está la... Y es nuevito también. ¿Cuándo fue el lanzamiento de este libro? Eso nosotros lo hicimos hace 3 años atrás. Ya. ¿Ya? 3 a 4 años ya con Marco Saavedra y con señor Cabello también, que iba a hacer lo que sea en la edición también. Álvaro Cabello. Sí, estaba viendo, acá no te preocupes. Dice, amo mucho. ¿Hacen envío a regiones? ¿Se podrá? Sí, se puede, Sí, perfectamente. ya, Sí, se puede hacer. perfecto. Sí, la idea entonces también, como decía el doctor, es que pueda ayudar también a contribuya al conocimiento de tanto el museo, pero también Sí, de la labor de ustedes. mira, son estos libros que uno sin incluso saber un poco más de la anatomía, son descriptivos. Entonces, tú los puedes tener a alguien que llega y que se entretenga mientras tanto, puede hojearlo y Está increíble. puede tener todas las historias relacionadas a lo que hemos ya estado conversando. Está precioso, precioso, precioso. Y hay otra parte que no hemos visto, ¿ya? Que está abajo, en la sala de subterráneo, que también está en el libro, que son unos fetos con malformaciones, más de 300 fetos, que también está descrito en el libro, en el que
se describen estas malformaciones en virtud que en la década de los años 20 nuestras madres empezaron a tener con mayor frecuencia hijos con malformaciones. Y se determinó que el uso de insecticidas, fertilizantes, medicamentos como la talidomida, cocaína, marihuana, alcohol, tabaco durante el embarazo, producía mayor probabilidad de tener estas malformaciones. Entonces, estos niños vinieron acá, donados por sus familias en esa época, lo que significó salvar muchas vidas. Al respecto, consejo genético, también hay discusión del embarazo tres causales, por ejemplo, que los colegios hacen en virtud de la visualización de estos niños que en esa época no tenían viabilidad por la tecnología que existía, pero hoy sí la tienen. No, increíble. Doctor, está comentándonos mucho una amiga de nosotros del Museo de Arte Contemporáneo, otro museo sí, por supuesto. que también ahí está diciendo tenemos bastantes amigos ahí también, sí, exacto. sí. Solamente un poco como para ir retomando nuestro vínculo inicial justamente desde el arte y agradecerle nuevamente por aceptar esta invitación a no solamente hablar de su labor con respecto a la docencia, sino que también, por supuesto, a todo este rescate patrimonial que ha hecho, tanto de los mismos restos, pero también de el lugar, el espacio. Sí, siento que me escucho demasiado bien. No estamos acostumbrados a tan buena acústica. Sí, así que muchas gracias por toda esta información que nos ha compartido. No sé si quiere ahí ya dar algunas palabras finales. O algo que nos quede. No, invitarlos también a crear historia, a crear patrimonio, a cuidar lo que es nuestro y sentirse también dueños de la propia historia y que somos capaces cada uno desde su perspectiva y desde su trinchera de poder generar conocimiento, pero también de poder resguardar lo nuestro, para que eso quede a las generaciones que vienen, así como nosotros lo recibimos de cierta forma en un cuidado o descuidado estudio previo de los lugares y situaciones en las cuales uno le corresponde vivir en este periodo de la historia de la humanidad, también hacerse ver que somos capaces de generar conocimiento, de generar patrimonio y de resguardar lo nuestro para los que vienen después. Yo creo que eso es lo fundamental, no necesariamente de un ámbito egoísta, de querer de tener las cosas para uno, sino que también comprender que nos corresponde a todos el usufructar, el disfrutar en el fondo del conocimiento, en este caso de un museo universitario, pero que también corresponde a un país como el nuestro país y nuestro patrimonio. Muchas gracias. Recuerden que el Museo de Anatomía entonces pueden visitarlo previo agendar su cita, eso. Claro. Al correo. Al correo. Extensión. Morfología. .com, lo vamos a poner de todas maneras abajo por si siguen preguntando. No sé, Mari, si quiere, si nos había quedado algún tema ahí pendiente. No, yo creo que dimos una vuelta muy significativa por todo lo que es lo que nos interesaba ver. Yo creo que incluso más, porque no estábamos preparados para tanto. Y nada, pues yo creo que podríamos mencionar que el próximo desde el museo va a ser también con el doctor, pero desde la sala del Bellas Artes. Sí. Lo tenemos invitadísimo. De todas maneras, yo ya fui, así que... Ya hizo la tarea previa. Sí, no, de todas maneras vamos de nuevo, así que no hay problema. Buenísimo, muchas Así que para todos los fans del doctor va a aparecer de nuevo. Y muchas gracias al chat. La fecha. La próxima semana, doctor, la próxima semana. Sí, el próximo martes 4 de agosto, de agosto. Próximo martes 4 de octubre. Le damos las gracias, por supuesto, a todas las personas que participaron también, así que les esperamos para ese día. La transmisión será desde el museo a las 12 del día, el día martes 4 de octubre. Así que ahí sí, perfecto. Muchas gracias, no me equivoqué. Vamos a dejar el correo, no se preocupen. Así que muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Ahí nos despedimos. Que estén bien, chau. Que estén bien. Chao. Gracias.